Bueno. Bien. Entonces, perfecto. Bueno, entonces decíamos que bueno, ahí estamos. Que decíamos que estábamos viendo los sitios de acción celular. Entonces, los sitios donde actúan las noxas, preferentemente son 4, digamos, son 4. Hay más lugares donde se pueden actuar, pero ahí nosotros ponemos los 4 clásicos. ¿Dónde estábamos? La perdí de vista. Bueno, ya lo encontraremos. Bueno, ahí estoy compartiendo. No. Pero igual esto no lo quiero compartir, así que no importa. Bueno, entonces, encuentro todo, pero lo que busco suele suceder. Ahí está. Bueno, no estoy ahí está, ahora sí. Ajá, lo logré. Bueno, muy bien, entonces decíamos que acá estábamos, en esto que estaba acá, y les contaba que los sitios de acción de las noxas, entonces, a nivel celular, son estos que están aquí. Es decir, se actúa sobre la mitocondria, sobre el aparato de síntesis proteica, sobre las membranas. Es decir que, por ejemplo, ahora lo vamos a ver con la hipoxia, vamos a hacer el ejemplo de esto, vamos a ver un ejemplo de esto, pero la hipoxia, por ejemplo, actúa a nivel mitocondrial, es decir, la falta de oxígeno, por supuesto, afecta la función mitocondrial. Entonces, cada noxa puede afectar a un lugar en particular o a varios, o aparato de síntesis proteica. Por ejemplo, hay inhibidores de síntesis proteica. Hay sustancias que inhiben la síntesis de una proteína determinada, inclusive. ¿Está bien? O que estimulan su fabricación. La membrana es un sitio de acción también importante para causar daño, ¿no es cierto? O sea que las cosas que causan daño actúan sobre estructuras que son sensibles para el daño. Es decir, modificar el aparato genético, la función del aparato genético es indudablemente una puerta para producción de daño, o es una forma de producción de daño. Entonces, dañar la mitocondria, todo lo que dañe la mitocondria va a sacarle energía a la célula. La síntesis proteica se necesita para que la célula sobreviva y para fabricar proteínas que van a servir para otras células. La membrana celular es indispensable para que la célula pueda mantener sus funciones vitales, y el aparato genético es el encargado de, primero, mantener la integridad de las células que fueran a ser hijas de la célula, y además el aparato genético es el encargado de, en última instancia, organizar la síntesis de todas las proteínas. Ya no hablamos del aparato de síntesis proteica haciendo referencia a los ARN y a los ribosomas, sino ya directamente al aparato genético como generador y órgano organela de mantención de la síntesis proteica propia de cada célula. De modo tal que estos puntos son puntos sensibles. Ustedes me dirán, bueno, pero cualquier punto es sensible. Sí, sí, bueno, pero no es lo mismo afectar un poco la glucólisis, que la célula puede tener algún otro mecanismo alterno, o afectar un poco, no sé, el almacenamiento en un gránulo. No es lo mismo que afectar estas funciones que son directamente funciones vitales de la célula. De modo tal que, entonces, esos son los sitios de afectación sobre los cuales actúa la noxa. Igual ahora vamos a ver
un ejemplo de esto. Cuando las células no tienen capacidad para responder, la célula entonces puede afectarse de forma subcelular, pueden haber mecanismos de adaptación, o la célula se puede dañar, es decir, puede haber un daño de la célula, una lesión celular, es decir, la célula puede tener una lesión. Bueno, las lesiones pueden ser reversibles o irreversibles, ahora lo vamos a mencionar de vuelta. Pero cuando las células no tienen la capacidad ya para responder de ninguna manera, entonces se produce la muerte celular. Un ejemplo claro sería en el que no hay capacidad de respuesta, sería, por ejemplo, no sé, un trauma en la célula, que partiera la célula en dos. Entonces, al partirse la célula en dos, no habría mecanismo de adaptación posible y se vería afectado, por supuesto, la membrana y los aparatos de síntesis y todo, pero no habría capacidad para sobrevivir a ello. Entonces, cuando la lesión es lo suficientemente grande, entonces la célula entra en lo que se llama la muerte de la célula, ¿no es cierto? La muerte celular puede ser, como decía, un palazo, algo que la abre, algo físico, pero en general no suele suceder eso. Lo que suele suceder es que la muerte de la célula es un mecanismo. Es un mecanismo. Como la muerte de todos, la muerte es un mecanismo, no es un punto. Nosotros solemos asociar la muerte con un punto, pero la muerte es un mecanismo. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿cuándo se muere una persona? ¿Y qué opinan? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuándo muere una persona? Cuando le deja de latir el corazón. Por ejemplo, podría uno suponer cuando deja de latir el corazón se muere. Sin embargo, cuando ese corazón deja de latir, hay millones de células que están vivas. Es decir, cuando nosotros enterramos a una persona, todavía hay muchas células que están vivas. Entonces, ¿dónde está la muerte? La muerte es un proceso. De hecho, si a la persona se le para el corazón y nosotros le hacemos reanimación cardiopulmonar, muchas veces logramos que la persona vuelva a vivir, vuelva de nuevo a lo que llamábamos vida. ¿Es que esa persona se murió y la trajimos del más allá? No, la verdad es que nunca se murió. Es decir, el corazón tuvo una falla por la cual pudo haber muerte de células, de cientos de miles de células del corazón mismo o de otros órganos, pero eso no garantiza que la muerte haya sido para todas las células del organismo. De modo tal que siguiendo ese precepto nosotros reanimamos personas y las traemos de vuelta supuestamente a la vida, pero en realidad no las traemos a la vida, nunca se murieron. ¿Se entiende? No es que se murieron, se murió, nada, paró una función vital del organismo. A ver, hubo una función vital que se detuvo. Un segundito, por favor. Entonces decía, una función vital se detuvo, pero eso no quiere decir que se haya detenido, que se haya producido la muerte de todo el organismo. Es decir, ¿hubo una muerte? Sí. ¿Se murió una parte del organismo? Puede ser, porque algunas células pudieron haberse muerto, por supuesto, ¿no? En el fallo cardíaco ese pudieron haber muerto algunas células, por supuesto. Pero eso no quiere decir que se murieron todas. Es decir, murieron algunas y nosotros tenemos la opción de traer de vuelta a esa persona supuestamente a la vida, aunque en realidad nunca se murió. Entonces, quiere decir que la muerte es un proceso. Es un proceso que puede comenzar de distintas maneras, pero nada, pero el fin último sería la muerte final. ¿En qué consiste la muerte? La muerte es el punto sin retorno ya, en el cual una célula o un individuo ya pierde la capacidad de mantener la homeostasis, que es esa vida. La homeostasis es un equilibrio. Y el equilibrio consiste en poder replicar las funciones de forma constante o subsiguiente. Es decir, que la vida es mantener un equilibrio y la vida es un equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe, podemos estar en camino a la muerte,
pero podemos no morir. Por ejemplo, los mecanismos de adaptación celular son justamente mecanismos que se ponen en marcha para evitar la muerte. ¿De acuerdo? Y en el caso de nuestro corazón que se paró el corazón, pero nosotros podemos poner mecanismos externos, inclusive otros individuos pueden poner mecanismos externos sobre nosotros, para que el equilibrio se restablezca. Entonces, ¿el equilibrio en qué consiste en el equilibrio? En que las funciones se pueden volver a repetir. Las funciones vitales, las funciones que son esa vida, se pueden volver a repetir. Entonces, la idea es que la muerte es la incapacidad de poder volver a restablecer ese equilibrio por parte del organismo, desde afuera o lo que sea, pero el organismo no puede restablecer entonces ese equilibrio y entonces no puede repetir las funciones y no puede repetir las reacciones químicas que se producen y las reacciones y las reacciones generales fisiológicas, y entonces se pierde esa homeostasis y entonces el organismo de por sí se disgrega y no solamente viene la muerte, sino que a continuación viene la disgregación del organismo o de la célula en sí. Entonces la muerte celular y la muerte de un organismo no se produce en un momento determinado, sino que se produce como un proceso. Como un proceso. Así como la vida es un proceso, la muerte es un proceso. No se produce en un instante, sino que se produce en muchos instantes. Si yo tengo una célula viva y al lado tengo una célula muerta y las miro en el microscopio, puedo diferenciar cambios estructurales entre la célula viva y la muerta, pero no puedo diferenciar el punto exacto en el cual se produjo el salto de la vida a la muerte. No hay un punto exacto en el cual se produce ese salto de la vida a la muerte. Y de hecho, lo más probable es que no sea un salto único porque involucra muchos mecanismos el perder justamente la capacidad de la homeostasis. Es decir, que perder la capacidad homeostática involucra muchos caminos y por ende resulta que son muchos caminos entonces los que se van perdiendo para que se pierda esa homeostasis. Por eso entonces la muerte celular es un proceso. La muerte celular es un proceso. Y la muerte del individuo también es un proceso, no es un punto. Puede ser un punto en algún caso en particular, por supuesto, puede haber un punto. Si nosotros metemos en un horno a un individuo, puede ser que eso sea un punto. Pero aún así en un horno hay un tiempo hasta que las proteínas se coagulen, no sé, las funciones vitales no se puedan llevar a cabo. Ese no sería el ejemplo. Pero sí podría ser un ejemplo tal vez un estallido. Eso sí, por ejemplo, exponer a un individuo a un estallido, eso sí es tal vez un punto porque el individuo estaba en un momento determinado y estalló algo alrededor, incluso el organismo, plum, y ahí sí podríamos decir que fue un punto. O sea que sería muy específica la muerte de un punto. Pero en términos generales no sucede, ni siquiera, ya le digo, ni metiendo a una persona en un horno, porque la persona la metemos en el horno, o un ser vivo, lo metemos en el horno y mientras va tomando temperatura empiezan a fallar los procesos de la vida. No es que de un minuto al otro. Sí, de un minuto a otro, bueno, de un segundo a otro, de un milisegundo a otro, sino que es un proceso. ¿De acuerdo? O sea que el proceso vida y proceso muerte. Proceso vida, proceso muerte. Son procesos. ¿De acuerdo? No es que la vida y la muerte son una circunstancia separadas por una barrera o por el río, ¿cierto? Con el barquero que nos lleva del otro lado. Bueno, entonces, la muerte celular es un proceso. Existen dos tipos de muerte celular que nosotros conocemos, que son la necrosis y la apoptosis. La necrosis es un proceso de muerte en el cual consideramos que la célula va sufriendo cambios ante estímulos determinados, que producen distintos cambios que terminan por alterar definitivamente el equilibrio y no se puede restablecer. En cambio, la apoptosis es un proceso de muerte regulado por la propia célula, que por supuesto en algún momento va a llegar a esto mismo, ¿cierto? Es decir, a la incapacidad de mantener las funciones vitales. Pero la diferencia está en que la apoptosis está programada por la célula
Y los estímulos, el estímulo serían estímulos propios generados por la célula. O sea, es la propia célula la que genera los propios estímulos para iniciar la muerte celular. Eso es una apoptosis. Entonces, la muerte celular puede ser por necrosis o por apoptosis. Ahora, la muerte celular se produce por mecanismos comunes como los que vemos ahí. Es decir, lo que produce la muerte celular en última instancia son agotamiento del ATP, actividad de radicales libres, alteración de la homeostasis del calcio, alteración de la permeabilidad de la membrana, lesiones de la mitocondria permanentes. Es decir, estos son los puntos comunes por los cuales la célula se muere, sea por necrosis o sea por apoptosis. Es decir, la muerte celular se produce en última instancia por mecanismos relacionados con esto. Si se agota el ATP, la célula no puede vivir. ¿Por qué no podrá vivir la célula si se agota el ATP? No tiene energía. Sí, claro, eso es la definición misma, es decir, sí, pero el por qué sería la pregunta. Decir no tiene ATP y decir no tiene energía son sinónimos, ¿no es cierto? Eso ya a esta altura lo sabemos, por supuesto. Si esto fuera primer año, tal vez diría muy bien, pero ahora no estamos en primero y ya sabemos que ATP es sinónimo de energía, o sea que la falta de energía, el agotamiento del ATP. ¿Para qué se utiliza ese ATP energético, esa molécula energética, para qué se utiliza? Para la respiración celular. La respiración celular es la que la produce. La respiración celular es parte del mecanismo para la producción del ATP. O sea, respiración celular, fosforilación oxidativa, son dos mecanismos acoplados para producción de ATP. Pero la pregunta es, ¿para qué usamos el ATP? Para la producción de proteínas. Para la producción De proteínas, para sintetizar las proteínas. por ejemplo, para la síntesis de proteínas. ¿Y para qué más? ¿Hay algún mecanismo que mantenga la célula como tal y que se use permanentemente todo el tiempo y que mantenga la homeostasis hidroelectrolítica de la célula? Ah, la bomba sodio-potasio. Bomba de sodio-potasio ATPasa. Bueno, esa bomba mantiene ya de por sí la integridad. Gran parte de la energía corporal, gran parte de la energía celular se utiliza para eso. No tener ATP es no tener bombas en la membrana de ninguna clase, porque la bomba trabaja con ATP. No tener bombas implica no poder mantener ya directamente el equilibrio hidroelectrolítico. La más importante, por supuesto, la bomba de sodio, potasio, ATPasa, pero las bombas de calcio son importantísimas para sacar el calcio del citoplasma. Tener el calcio en el citoplasma implica ¿qué? ¿Por qué no hay que tener calcio en el citoplasma? ¿Por qué no hay que tener calcio en el citoplasma? Usted, le hablo a usted. Se supone que todos tienen que sentirse hablados, ¿no? Porque si yo estoy diciendo ustedes en la cámara ven esto, quiere decir que le hablo a ustedes, a todos. ¿Por qué el calcio hay que sacarlo del citoplasma? El calcio es un activador de enzimas, un activador de hormonas, un inactivador de otras enzimas. El calcio es un cofactor para muchas cosas, y el tenerlo implica un trabajo que no se necesita, es decir, un exceso de trabajo o una falta de trabajo que la célula no puede tolerar. Es decir, poner calcio dentro del citoplasma es matarla. Con la concentración del calcio es 10.000 veces menos que la del extracelular o la del plasma, digamos. 10.000 veces menor, y justamente es porque si nosotros agregamos calcio a la célula, empiezan a funcionarle mecanismos que dependen del calcio. Es decir, que la célula, el calcio lo tiene que tener absolutamente regulado. La función del calcio dentro de la célula es importantísima. No se puede meter calcio dentro de la célula de forma gratuita, porque
eso equivale a descalabrar todo el funcionamiento celular. Entonces, la homeostasis del calcio implica que las células tienen mecanismos por los cuales ingresa calcio a la célula y tienen mecanismos por los cuales se egresa de la célula. Esos mecanismos para sacar el calcio del citoplasma al exterior o incluso hacia el retículo endoplásmico para tenerlo guardado ahí adentro, esos mecanismos implican bombas que consumen energía. Entonces, no tener energía implica no tener homeostasis del calcio regulada. No tener la homeostasis del calcio regulada es un camino casi seguro a la muerte celular. Entonces, mecanismos comunes a la muerte celular, agotamiento del ATP, que puede traer alteraciones de la homeostasis del calcio, que puede traer ese agotamiento del ATP, puede traer alteración también en la permeabilidad de la membrana, porque no tener ATP implica no tener bombas y la permeabilidad de la membrana depende de las bombas. O sea, la bomba no es que es la membrana no es que es permeable o impermeable porque sí, es permeable selectivamente porque en parte esa selectividad implica que hay mecanismos de bomba en ella para poder modular las cosas que hay a ambos lados. O sea que las cosas que hay a ambos lados de la membrana están moduladas en parte por bombas que requieren de energía. La membrana, parte de la permeabilidad depende de esas bombas. También, por supuesto, la permeabilidad depende de la forma de la membrana y de la constitución de la membrana, pero ya el hecho de no tener ATP es un problema. Y el hecho de cambiar la forma también puede conducir a lesiones irreversibles. Cuando nosotros encontramos una membrana en una célula, una membrana con un agujero, no importa que la célula esté perfecta, esa célula está muerta. ¿Se entiende? La célula puede estar toda perfecta, pero si tiene un agujero en la membrana, tiene una ventana, esa célula está muerta. ¿Por qué? Porque el exterior es igual que el interior. O sea, ya no hay célula. Para que haya célula tiene que haber algo adentro que es diferente de lo de afuera. El intracelular tiene que ser distinto del extracelular. Si hay un agujero en la membrana, no hay manera de que no sean iguales el intra y el extra. Por lo tanto, se acabó la célula. Cualquier alteración de la permeabilidad de la membrana puede conducir a la muerte celular. Y la alteración definitiva de la permeabilidad es sinónimo de muerte celular. Entonces, mecanismos comunes que llevan a la muerte celular o que intervienen o que pueden estar involucrados en la muerte celular son estos que vemos aquí. Los radicales libres, vamos a hablar específicamente de ellos. ¿Qué son los radicales libres? Ahora menciono una palabra, después los vamos a mencionar un poco más. ¿Qué son los radicales libres? Una especie a la que le falta un electrón. Bueno, son especies reactivas porque justamente les falta un electrón. En algunos casos les puede sobrar, pero en general les falta un electrón. Y lo que tienen, la característica que tienen, eso es la definición. Pero ¿y cuál es la característica? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Qué importancia biológica tienen esos radicales libres? Porque inician procesos de oxidación. Pueden, claro, es decir, ¿y en qué consiste? Vamos a analizarlo bien a fondo. ¿Y en qué consistiría ese proceso de oxidación? Está muy bien, los radicales libres son moléculas oxidantes, por supuesto, ¿estamos de acuerdo? 100%. ¿Y en qué consistiría eso? ¿Qué querría decir? Todo el tiempo ustedes escuchan la palabra antioxidante, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Sí. Que me diga alguno que no escuchó nunca el término antioxidante. No escucho que nadie diga que no. Todos han escuchado el término antioxidante. ¿Han utilizado el término antioxidante alguna vez en su vida? Sí. Sí, ¿no? ¿Y el resto? Que una diga sí, ¿las otras nunca usaron el término antioxidante? Sí. Sí, 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 supongo que sí. ¿Y qué será un antioxidante? Es algo que evita la oxidación. ¿Y la oxidación por qué es un problema? ¿En qué consiste la oxidación? ¿Qué es oxidar? ¿Alguien vio alguna vez algo oxidado? Y empieza a generar la estructura. Pérdida de estructura. ¿Vieron alguna vez algo oxidado? ¿Sí? ¿Qué? Sí, un clavo.
Un clavo. ¿Y algo comestible? Una manzana. Una manzana. Eso es lo más común, ¿cierto? Clavos y manzanas. Clavos y manzanas. En ambos casos, el elemento que se oxida es el mismo. ¿Cuál es? ¿De qué está hecho el clavo? ¿Y qué tiene la manzana? Empieza con Y y termina con Ro. El hierro, lo que se oxida es el hierro de la manzana y el hierro del clavo. Eso tienen en común los dos. El clavo y la manzana tienen en común su hierro y los dos se oxidan. ¿Y de dónde sale en qué consiste la oxidación? Más rápido, vamos. Oxidación. Combinación con oxígeno. Liberación de electrones al medio. Y se generan esos metales. Combinación con oxígeno, eso es oxidación. Oxidación es la combinación del oxígeno con algo. Oxidación. Si yo quemo, por ejemplo, prendo fuego un pedazo de madera, un fósforo, que yo prendo algo, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué es un proceso? ¿Cómo se llama ese proceso? Proceso de Combustión. combustión. Y la combustión es una oxidación. ¿Se puede hacer combustión sin oxígeno? No. No. ¿Qué pasa si prendo fuego a algo y en una habitación prendo fuego y saco el oxígeno? Se apaga el fuego. Se apaga el fuego. ¿Y por qué se apaga el fuego? Porque no hay oxígeno. Bueno. Necesita el oxígeno para la reacción. El oxígeno es la reacción. El oxígeno se está combinando con las cosas que están en el medio y eso genera, cuando el oxígeno se combina con algo, por ejemplo, cuando el oxígeno se combina con el carbono, que forman las moléculas de lo orgánico, cuando el oxígeno se combina con el carbono, forma dióxido y monóxido de carbono. Y esa combinación produce ruptura de enlaces del carbono. El carbono estaba en una madera, por ejemplo. La madera son cadenitas de carbono, porque está hecho de materia orgánica. Cadenas de carbono que se van cortando y se van uniendo al oxígeno, esos carbonos, de modo tal que se van rompiendo las cadenas de carbono. Esa ruptura genera la energía. La energía es tan intensa que genera un calor tan intenso que incluso le llamamos fuego. ¿Se entiende o no? Cri, cri. Sí, perfecto. Es decir, que el fuego no es más que la energía que se está liberando porque se están rompiendo las moléculas de carbono. ¿Y por qué se están rompiendo? Pues se están combinando con oxígeno y que se forma monóxido y dióxido de carbono, que se liberan como gas al medio. Y lo que quede de restito, porque esto eran todas cadenas de carbono, lo que queden de restitos va a ser la ceniza que nos queda, pero el resto, lo que hizo combustión, se transformó en carbono con oxígeno, es decir, se oxidó el carbono. Oxidación. La oxidación es un proceso de combinación de oxígeno con lo que se les ocurra. Es decir, la combinación de oxígeno con X es oxidación. Muy bien, los procesos de oxidación. Los radicales libres que más nos afectan son las especies reactivas del oxígeno. Léase. ¿Qué radicales libres conocen? Peróxidos. ¿Cómo? Peróxidos. ¿Cómo cuál? No sé. ¿Cómo se llama esto? Anión superóxido. ¿Cómo se llama esto? Peróxido de hidrógeno. O Agua oxigenada. ¿y por qué le llamaría agua oxigenada? Porque tiene otro oxígeno más. ¿Qué cosa? Otro átomo. ¿Pero qué cosa tiene otro oxígeno más? El agua. Es una molécula de agua con un átomo más de oxígeno. ¿Y qué está entonces? ¿Ese agua cómo estaría? ¿En estado que
está oxidada. ¿Se entiende? ¿Y este cómo se llama? Hidroxilo. Hidroxilo u oxidrilo. Especies reactivas del oxígeno. Tienen todas en común. ¿Qué tienen en común? Tienen en común que justamente todas tienen en común que están oxidadas. Todas tienen en común, perdón, que tienen la capacidad de unirse a otros compuestos. Es decir, tienen capacidad de modificar otros compuestos por unirse a ellos. Es decir, oxidan otros compuestos. Por eso son sustancias oxidantes. Le pueden sumar oxígeno a otros compuestos. Espera un poquito, que no sé dónde está lo que busco. Ahí está. Entonces, tiene la capacidad de... Esperen un segundito. Ahí está. No estoy verificando que esté grabando el otro. Ya está terminando la grabación del otro. Bueno, entonces, decíamos que los radicales libres pueden ser dañinos porque pueden oxidar. Son capaces de oxidar y entonces pueden ser dañinos por eso. ¿Y qué pueden oxidar? Todo. Pueden oxidar lípidos de las membranas, pueden oxidar el ATP y entonces pueden, obviamente al oxidar, le cambian la forma y la función a las cosas. Y al cambiarle la forma y la función a las cosas, por supuesto, eso hace que la función que llevaban a cabo, entonces no la pueden llevar a cabo y eso puede ser dañino para la célula. Después vamos a hablar igual de vuelta sobre antioxidantes, sobre oxidación. Bueno, entonces ahí tengo, les había mostrado lugares que tenían como puntos de acción, lugares de puntos de acción para producirse la muerte celular. Es decir, la muerte celular se produce por daños en estas estructuras. Entonces tengo, redondeando por ahora, por un lado, tengo las noxas que producen daño, que pueden producir daño. ¿Sobre qué actúan? Sobre las células, produciendo daño a nivel subcelular o produciendo daño a nivel subcelular o produciendo daño, pero un segundito, pues se me cortó no es que la presentación yo la corté, se cortó solita, la presentación que estábamos recién. Está bien, no importa, ya volverá. Bueno, entonces decía que la lesión puede ser a daño, es decir, la noxa puede producir lesión subcelular, puede producir una adaptación, puede producir lesión, puede producir muerte. ¿Está bien? De la lesión, ahora vamos a hablar de la lesión en un ratito. Puede producir muerte. Y si no, la noxa puede producir o puede ser inductora de otro mecanismo de respuesta, que es la acumulación. ¿Qué es la acumulación? La acumulación es la capacidad que tiene la célula justamente de guardar en su interior moléculas que pueden ser potencialmente dañinas. Ojo que las células a veces, las moléculas que puede considerar potencialmente dañinas no tienen que ser moléculas realmente dañinas, pero con que la célula los considere como tales es suficiente para que las almacene como tales. Entonces, la acumulación es un mecanismo también que tiene la célula para mantener en su propio citoplasma, pero no disuelto en el citoplasma, para mantener algunas estructuras. ¿Qué puede acumular una célula? ¿La célula puede acumular sustancias que le puedan llegar a resultar dañinas? Sí, por supuesto. La célula puede guardar sustancias que le pueden llegar a resultar dañinas. ¿Y qué puede guardar dentro de una célula? Y la célula puede guardar, por ejemplo, proteínas. La célula puede guardar adentro de sí misma proteínas. Por ejemplo, puede guardar proteínas que las puede guardar, en el caso de la proteína, las puede guardar dentro de bolsitas o las puede guardar dentro del citoplasma mismo.
Es decir, puede tener lo que se llama acumulación de proteínas. Es decir, la célula puede acumular proteínas. Sí, la célula puede acumular proteínas de distinta índole. Por ejemplo, en el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, hay acumulación de proteínas en el citoplasma. Por ejemplo, la proteína tau es una proteína que se acumula en el citoplasma e incluso en el extracelular. Son proteínas que la célula no sabe manejar, que se producen durante la enfermedad y la célula las guarda ahí. ¿Qué más puede guardar una célula? Puede guardar, no sé, lipofucsina, por ejemplo. La lipofucsina es un pigmento proveniente de degradación de lípidos, especialmente de fosfolípidos. Bueno, la lipofucsina, la célula no sabe qué hacer con ella, la guarda dentro de sí misma. O puede guardar, por ejemplo, glucógeno. Una forma de acumulación de glucógeno, por ejemplo, podría ser la glucogenosis, que es una patología en la que se guarda glucógeno. No siempre las acumulaciones hacen que la célula funcione bien. La forma de acumulación es una forma de respuesta, lo que no quiere decir que sea benigna. A veces ¿sí? Profe, la acumulación de agua cuando se producen edemas. Bueno, pero la acumulación de agua no es... puede ser dentro de la célula edema celular, pero eso no lo consideramos como una acumulación. Después hablamos de edema y vas a ver que por ahí no entra dentro de la acumulación. Acumulación son otras sustancias. Puede ser acumulación de hierro, por ejemplo. En una hemocromatosis se guarda hierro dentro de las células. O en una enfermedad de Wilson que se guarda cobre. Se pueden guardar proteínas, dijimos, se pueden guardar glúcidos. Es decir, se pueden guardar, o la lipofucsina que proviene de los lípidos. Es decir, se pueden guardar distintos tipos de moléculas que la célula no sabe qué hacer con ellas. Eso igual no quiere decir que sea, de nuevo repito, benigno o maligno, pero es una forma que tiene la célula de como quien dice, neutralizar o de poner en un mismo sitio aquello con lo que no sabe cómo lidiar. Un ejemplo bien claro de acumulación, lo conocen ustedes, todos ustedes conocen una forma de acumulación. Bueno, acá son todas ustedes, porque son todas damas. Entonces, todas ustedes conocen una forma de acumulación y que la han visto montones de veces, e incluso ustedes mismas deben tener en sus cuerpos. Forma de acumulación de algo que el cuerpo no sabe más. De acá estoy viendo una acumulación, en este mismo instante. En este mismo instante estoy viendo a Ailén Hait, que tiene una acumulación en su brazo izquierdo. Ahí, se la está tocando. Eso es una acumulación de pigmento en células que no saben qué hacer con ese pigmento. Y lo comen y se lo guardan. Y ahí lo tenemos. Lo estamos viendo. Ustedes están viendo ahí una forma de acumulación celular. Células que no saben qué hacer con el pigmento, lo guardaron en vacuolas y ahí quedará. Alguna parte de esas células se irán muriendo con el tiempo y por eso ese tatuaje cuando tenga 80 años va a quedar una cosa desfigurada, decolorida y no sé qué. Pero que va a tener que ir retocándolo o va a tener que cambiarlo. Pero mientras eso va sucediendo, nosotros podemos ver esa acumulación. Eso es acumulación celular. Ahí están viendo cómo las células acumulan. Las células macrofágicas de la piel están acumulando un pigmento con el que no saben qué hacer. Y lo acumulan ahí y ahí queda. No tienen opción. Nada, está ahí. Esa acumulación la consideramos como benigna o relativamente benigna porque se supone que no va a pasar nada con ese pigmento. Esperemos. Pero existen otras acumulaciones, como puede ser el hierro del hígado, cuando el hierro en el hígado se acumula porque el metabolismo hepático no lo sabe manejar, es una enfermedad de Wilson, es una enfermedad que tiene origen genético, la hemocromatosis es una enfermedad de origen genético, o la de Wilson para el cobre. En ese caso el hígado no sabe manejarlo bien, y entonces el hierro se acumula de forma negativa, porque no es benigno eso, pero bueno, quiero decir con esto que entonces hay acumulaciones benignas o malignas, pero es una forma también de respuesta ante una acumulación. Otra forma es la calcificación, y con esa ahora cortamos un ratito, vamos a hacer un ratito más, así que no se me escapen porque falta un minutito para que se corte.
Entonces, la